Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Pedimos en esta Santa Misa por la salud e intenciones de Carmen Rodríguez y por el eterno descanso de Josefina Oliveras y Juan Cervera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En este momento de silencio, reflexionemos cada uno sobre aquellas faltas con las que hemos ofendido al Señor. Puede ayudar mucho repasar, por ejemplo, a base de los 7 pecados capitales: gula, pereza, Yo lujuria, confieso avaricia. ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Antes de que el sacerdote recite la oración colecta en nombre de todos los fieles, guardamos también un breve silencio. Es el momento ideal para que cada uno de nosotros pida, en silencio, por una intención concreta que ofrecerá a Dios en esta Santa Misa. Puede ser un familiar, un amigo, la paz en Te el pedimos, minuto. Señor, que la poderosa intención. intercesión de la Virgen María nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo, monte de la salvación, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Pues lo mismo, lo íntimo de Dios, lo conoce solo el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos las verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo, porque solo puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor para instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados se enseñaba a la gente. Se quedaron asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sale. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en este segundo capítulo que hemos escuchado como primera lectura, San Pablo nos dice lo siguiente: hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.
¿quién conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Miren, hay una cosa que cada uno de nosotros tiene una conciencia plena, y es de la individualidad. Yo puedo conocer lo que hay dentro de mí. ¿A qué me refiero? Hay muchas cosas que desconozco de mí mismo. A veces ni me conozco. Pero sin embargo, sí que sé cuando hago las cosas con buena intención o con intención torcida. Cuando yo hago las cosas por caridad, por amor, por hacer el bien, sin buscar el propio interés, eso lo sé. Yo no estoy engañando, yo no estoy buscando mi egoísmo, mi interés, mi beneficio. Lo que hago es por amor, por compasión, por misericordia, por hacerle el bien al otro. Cuando yo lo hago con interés, también lo sé. Entonces, el espíritu del hombre es el que sabe lo que hay dentro del hombre. Claro, hay otras cosas, esas partes psicológicas, otras cosas que yo no la entenderé. Pero se refiere a esto, a la intencionalidad. Lo profundo es la voluntad, eso, la decisión, ese encaminar mis acciones hacia el bien o el mal, hacia la generosidad, hacia el egoísmo. Yo no puedo saber el pensamiento de los otros, tengo que investigar, tengo que buscar a ver qué es lo que hay detrás de la intención, detrás de esa persona. Y para verlo, tengo que preguntarle, tengo que hacer. Por eso yo no puedo conocer lo que hay dentro de ese hombre. Él sí lo puede conocer, él sabe qué es lo que sale de dentro, aunque puede tratar de engañarme, eso está claro. Ese es el hipócrita, con una intención mala y trato de demostrar una cosa que yo quiero el bien, que me han interpretado mal, etc. Y lo hago engañando, mintiendo, falseando. Pues ¿quién conoce lo interior del hombre? El espíritu del hombre. ¿Quién conoce el interior de Dios? Pues el Espíritu de Dios. Esto parece claro, evidente, ¿verdad? Fíjense que son palabras realmente consoladoras y para un gozo profundo en nuestro espíritu, en nuestra espiritualidad. Pues lo íntimo de Dios lo conoce el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que sabe la intención de Dios, el por qué hace las cosas, el por qué crea este mundo como es, como está, por qué me suceden a mí las cosas. El Espíritu de Dios es el que sabe lo que hay en el corazón de Dios. ¿Hasta aquí? Muy bien. Yo conozco lo que hay en mí, el hombre conoce lo que hay en él, Dios conoce lo que hay en él. Pues ahora viene esta frase que es para darnos un gozo profundo. Y nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo, es el espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios hemos recibido, para que yo pueda conocer lo que hay en lo interior de Dios, Dios me da su propio espíritu. Fíjense que en Dios no hay ocultar, no hay mentir. Dios no te está engañando, te da su propio espíritu para que puedas conocer lo mismo que Él quiere, que Él busca para ti. Es que yo no puedo darle a otra persona mi espíritu para que conozca lo que hay dentro de mí. Cuando dos personas contraen el matrimonio, son dos en una sola carne. Pero fíjese, son dos en una sola carne. Hay una unión que les lleva a una participación mucho más íntima y estrecha, pero todavía cada uno conoce sus intenciones. Cada uno vive desde sí, tiene su separación de los demás. Pues Dios no es esa unión de la carne, una sola carne. Me da su mismo espíritu. La unión es mucho más profunda. Para que conozcamos, tengamos conciencia de los dones que recibimos de Dios. Miren ustedes, San Francisco de Asís,
Por eso, el que comprende el Espíritu de Dios, el que comprende las cosas de Dios. San Francisco, que llamaba hermana agua, hermano lobo, hermana el sol, hermano fuego, a todo, veía la mano de Dios, veía la intencionalidad, la bondad de Dios en esa criatura para hacer el bien. Y por eso San Francisco vivía esta conciencia del don recibido de Dios, sabía que todo eran dones de Dios, y en este don que Dios me da por medio de esta criatura, él quería reconocer y agradecerle a Dios lo que le estaba dando. Por eso era el respetar a las criaturas de esa manera como dones recibidos de él y agradecérselo, reconocerlo. Sigue San Pablo: cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. ¿Qué significa esto? Miren, a una persona del mundo le empiezas a hablar, vamos a tocar ya, a ver si hay aquí personas espirituales, que la enfermedad es un don de Dios, y te dice: tú estás loco, es un disparate, es que la enfermedad es un mal, la enfermedad es algo que hay que quitar, la enfermedad es algo que... Y por eso muchos se rebelan contra Dios. No tienen el Espíritu de Dios, no pueden entender las cosas espirituales, y cuando se les habla en lenguaje espiritual, pues no pueden entender nada. A una persona espiritual, San Francisco, pongo el ejemplo de San Francisco porque es tan claro, tan patente, tan evidente, tan bonito, ¿no? Pero podíamos seguir así por todos los santos y por todas las personas con una espiritualidad profunda. Van descubriendo la mano de Dios en todos los acontecimientos y ven que siempre es, como hemos dicho antes, el hombre conoce la intención del hombre, lo que hay en el fondo del corazón del hombre. El Espíritu de Dios es el que conoce lo que hay en el fondo de Dios, en el corazón de Dios. Pues las verdades, las realidades espirituales, a un hombre que va por caminos espirituales se le explican con términos espirituales. ¿Qué es lo que entiende un hombre de espíritu cuando le viene eso que llama el mundo la desgracia, el sufrimiento, el dolor, el problema? Entiende que Cristo le ama. Pero ¿cómo puede ser que me ame cuando estoy sufriendo el tormento de la cruz? Precisamente te está uniendo a Cristo. Cuanto más cerca estás de Él, yo cuanto más cerca estoy de una persona, es cuando el amor está más cerca, más íntima a la persona. Por eso, dos llegan a hacerse una sola carne por el matrimonio, el amor, cuando llegan a entregarse totalmente y el uno a vivir lo del otro y el otro a vivir lo del otro. De tal manera se entregan el uno al otro que es un solo y mismo destino. Eso es amor. Pues cuando Dios me da a mí vivir la vida de Cristo, vivir la cruz de Cristo, quiere decir que me ama como a Cristo. Quiere decir que me tiene un amor especial. Quiere decir que me ha seleccionado entre tantos para que yo me una a Él, me identifique con Él y viva y sienta lo mismo que Él. El hombre de espíritu, eso es lo que está diciendo aquí San Pablo en la carta primera a los Corintios, en este segundo capítulo. El hombre de espíritu es el que entiende estas cosas, porque hemos repetido en el Salmo: el Señor es justo en todos sus caminos. La bondad de Dios, la justicia de Dios, Dios es bueno, justo en el sentido de santidad, de amor, justo en el sentido de hacer las cosas rectamente hacia la santificación, salvación y glorificación de cada uno de nosotros. Dios es justo, y esta justicia tenemos que verla en sentido amplio, en todos sus caminos. Por eso que a mí me dé la participación de la cruz de Cristo es justo. No es que Dios me está castigando, es que Dios la ha tomado conmigo, es que Dios... Job
Es el que dice esa expresión. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Para él es de lógica, de cajón, una cosa de matemáticas. 2 más 2 son 4. Si Dios es bueno, todo lo que me da es bueno, aunque no me guste. Si Dios me da los bienes y lo acepto con agradecimiento, cuando de la mano de Dios me viene una enfermedad, me viene una persecución, me viene un sufrimiento, ¿por qué lo voy a rechazar? ¿Por qué los dones que salen de la misma mano los voy seleccionando y este sí y este no? Porque no tengo espíritu sobrenatural. Si yo tuviera el Espíritu de Dios, agradecería a la hermana enfermedad que Dios me da para algo. Y entonces podría descubrir la santidad, la justicia, la bondad que hay en eso. Fíjense, el hombre con espíritu es el que es capaz de encontrar la bondad de Dios que hay para mí en esa situación de sufrimiento y dolor y ve todo el bien que Dios quiere hacer con ello. Porque es que el dolor, ven ustedes, claro que el padre no perdonó a su propio hijo. ¿Por qué? Y no es porque odiase a su hijo. Perdonó a Abraham, mátame el hombre que a Dios amaba de un modo tan especial. Abraham, mátame, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham fue a sacrificarlo. Y a última hora va y lo perdona. No alargues la mano, no le hagas daño. Sé que amas a Dios, que temes a Dios, que le sirves de todo corazón. Y sin embargo al hijo no lo perdonó. Si Dios te perdona, te ama. Y si no te perdona, te ama más. ¿Podemos entender esto? Esto es solamente las realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, dice San Pablo, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios a nivel humano. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. A nivel humano, yo que trato de servir a Dios, yo que trato de hacer esto y que todo me sale al revés y ahora me viene la enfermedad y después vienen y me calumnian y por allá me persiguen y por acá, es que Dios, no entiendo los caminos de Dios. Yo quiero ser santo, hago mis propósitos y empiezan a venir las tentaciones de todas clases, de todas las maneras y de todas las medidas y de todos los grados y de todos los niveles. Es que esto es que no tienes todavía el Espíritu de Dios. A nivel humano no es capaz de captarlo. Eso es necedad. Aceptar la cruz es necedad. Aceptar la enfermedad con acción de gracias es a nivel humano necedad. El verdadero hombre que tiene el Espíritu de Dios, este es el regalo que Dios me ha dado. Y Dios me ha dado esto como una bendición. Y cuando nosotros comprendamos dónde está la bendición de Dios, podremos vivir en una paz que nada ni nadie nos podrá arrebatar. En cambio, el hombre de espíritu tiene el criterio para juzgarlo todo. Por eso San Francisco, la enfermedad, las situaciones conflictivas entre los hermanos, las persecuciones, todo lo veía desde ese espíritu de Dios, desde cuál es el bien que Dios quiere darle en esa situación. Por eso ven ustedes los grandes místicos, San Francisco, en las llagas en su cuerpo. ¿Por qué Dios le regala las santas llagas? Tenía las llagas de Cristo, el Padre Pío. ¿Por qué? ¿Quién es el Padre Pío? Ese hombre santo
que ama a Dios de tal manera que quiere identificarse con Él. Y Dios, pues para que se identifique, le regala las llagas. Tenía las llagas dolorosas. Cuando van y le preguntan, Padre Pío, ¿le duele? ¿Y qué te crees? ¿Que esto es un adorno? Vamos, ¿una herida qué es? ¿Un adorno? Hombre, si es una llaga, tiene que doler. Pues claro que duele. 50 años con las llagas el Padre Pío. 50 años. Y el mismo día que se las dio, ese día le desaparecieron. Y ese día se murió. Pero primero desaparecieron y después se murió. Ese es el que puede juzgarlo todo. Mientras él no está sujeto al juicio de nadie. Mientras que no tengas el Espíritu de Dios, no podrás juzgar las situaciones, las enfermedades, los problemas, las intenciones, porque no tienes el Espíritu de Dios, verás necedad. Y por eso es, ¿quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo? Verán ustedes que hay gente que se pone a discutir con Dios, que Dios ha hecho las cosas mal, que por qué hace esto, que esto no tendría que ser así, que Dios... Y entonces quiere enmendarle la plana a Dios, decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas. Ese es el que quiere instruir a Dios. ¿Quién va a instruir a Dios? Vas a ser tú. ¿Por qué? Porque no te gusta el qué, la enfermedad, entonces Dios se ha equivocado, lo ha hecho mal. Dios no está actuando bien. Ese es el que quiere, sin la mente del Espíritu, instruir a Dios. ¿Qué consejos le vas a dar? Ay, Dios mío, si el Señor nos dejara a nosotros gobernar el mundo, ¿verdad? Miren lo que es este mundo. Y Dios deja sin soltarlo de su mano. Ahora, si llegase a soltarlo de su mano totalmente, madre mía, lo que haríamos nosotros. Lo que haríamos. Pues bien, y ahora miren esta frase final. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tú has llegado a comprender que para ti es una bendición la cruz, si tú has llegado a comprender que la imitación, la identificación con Cristo es la gran bendición para ti, tienes la mente de Cristo. Si para ti la cruz es una necedad, si el que Cristo muriese en la cruz fue el mayor fracaso de Dios, pues entonces tiene la mente del mundo. ¿Con qué mente juzgas de las cosas? ¿Cuál es el espíritu que te hace reflexionar y cómo analizas y estudias las cosas? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu del mundo? ¿La mente de Cristo? ¿La mente del mundo? ¿Qué es lo que te mueve? La Santísima Virgen nunca llegó a cuestionarle a Dios nada y estaba al pie de la cruz viendo ahí a su hijo, pero sabía que esa es la voluntad de Dios. Ella aceptaba la voluntad de Dios igual que su hijo, con todas las consecuencias. Y si hay que estar aquí, acepto. Hágase, Señor, tu voluntad. Así sea. Amén. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos dé la mente de Cristo para poder comprender las cosas desde Dios. Y mientras que no lleguemos a ese nivel, seamos humildes. Señor, no lo entiendo. Sé que tú eres bueno, pero yo esto no lo entiendo. En tus manos lo pongo. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. Oremos a Dios Padre. Por los que colaboran en la misión de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los que trabajan desinteresadamente por los demás, roguemos al Señor. Por los que se sienten probados, roguemos al Señor. Por nosotros, llamados a seguir a Jesucristo, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor.
Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, los ruegos de los que te suplican. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por estos dones que te presentamos con alegría, santifica, Señor, a tus siervos, instruidos en el ejemplo de la Santísima Virgen y amparados por su protección, para que, cumpliendo fielmente las promesas bautismales, te sirvan a ti y a los hermanos con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos alzado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María siempre Virgen, que asociada íntimamente al misterio de Cristo no cesa de engendrar nuevos hijos con la Iglesia, a los que estimula con amor y atrae con su ejemplo para conducirlos a la caridad perfecta. Ella es modelo de vida evangélica. De ella nosotros aprendemos. Con su inspiración nos enseña a amarte sobre todas las cosas. Con su actitud nos invita a contemplar tu palabra. Y con su corazón nos mueve a servir a los hermanos. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos,
ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. En estos momentos, cada uno de los fieles que asistimos a la Santa Misa, aprovechamos para pedir con toda intensidad Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. En estos momentos de silencio, cada uno de nosotros ruega ahora por todas aquellas personas difuntas por quienes queremos ofrecer el sacrificio de Cristo en esta semana. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que Quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto, Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí, tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
En estos momentos en que hemos comulgado sacramentalmente o espiritualmente desde la radio, podemos y debemos dedicar un tiempo a la acción de gracias. Debemos saber también que después de comulgar, el Señor está realmente presente dentro de nosotros durante unos 20 minutos, el tiempo que tardan en disolverse las especies eucarísticas. Es el momento ideal para dar gracias al Señor por todos los beneficios que hemos recibido de Él, tanto materiales como espirituales. Pidamos en estos momentos al Señor nuestra conversión, la de nuestros familiares y amigos, nuestra perseverancia en el camino del bien y todas aquellas gracias que más necesitamos y no sabemos pedir. También existen unas oraciones bellísimas propias de la liturgia que podemos aprovechar en estos momentos. Miradme, oh mi amado y buen Jesús, postrado en vuestra santísima presencia, os ruego con el mayor fervor, imprimáis en mí vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de jamás ofenderos, mientras que yo, con todo el amor y compasión de que soy capaz, voy considerando vuestras 5 llagas, comenzando por aquello que dijo de vos, Oremos. oh buen Jesús, el santo profeta David. Fortalecidos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que la gracia de tu amor nos disponga a imitar fielmente las virtudes de la Santísima Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.